Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 528 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, explorando 1 Corintios 16. Generosidad, fidelidad y comunión. Acompaña a César Vidal en este profundo estudio de 1 Corintios 16, donde explora las enseñanzas de Pablo sobre la generosidad, la perseverancia y la comunión cristiana. Unite para inspirarte y aplicar estas verdades eternas en tu vida. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Bueno, pues llegamos al final de la primera carta a los Corintios. Hemos estado con ella más de 4 meses, lo cual es dedicarle un tiempo, a mi juicio, no excesivo, sino relativamente razonable a lo que aparece en la carta, pero hemos llegado al final. Y, como suele pasar con las conclusiones de las cartas de Pablo, generalmente existe un espíritu de pensar que, bueno, esto ya es el final, no tiene especial contenido, no tiene especial importancia, pero verlo así es realmente un error. Las conclusiones de las cartas de Pablo son muy sustanciosas. A veces a mí me dan la sensación de que si no son como el postre de toda la comida que ha sido la carta, por lo menos son el café, la copa y el puro, como sucede en España con las comidas buenas, y eso es lo que pasa generalmente con las conclusiones de las cartas de Pablo. Parece que Pablo se pierde ahí dando saludos y alguna instrucción circunstancial y no tiene importancia, y no, tiene mucha importancia y mucho contenido lo que dice. Hay 4 secciones en este último capítulo, en el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, y son 4 secciones que además tienen un contenido interesante. Primera sección, el dinero de la ofrenda, que serían los versículos del 1 al 3 y que dice lo siguiente. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Primera cuestión, la cuestión de la ofrenda. Esto lo hemos visto en varias ocasiones, lo hemos explicado con anterioridad, lo estudiamos cuando estudiamos el libro de los Hechos, pero es esa ofrenda que Pablo recoge entre las iglesias que él ha fundado para ayudar a los hermanos de Judea. Y entonces, pues evidentemente era una ofrenda que para él era importante. Y aquí hay 4 aspectos muy señalados. Primero, Pablo no hace ninguna referencia a diezmos. Para ser sinceros, no hay una sola referencia a diezmo o diezmos en todos los escritos apostólicos del Nuevo Testamento. Uno se puede poner a buscar, a ver si encuentra, no va a encontrar nada. La forma en que funcionaba esa iglesia del Nuevo Testamento era a través de ofrendas. Y imagino que en algunos casos eran ofrendas para cosas muy concretas, como por ejemplo aquí es la ofrenda para esos hermanos que están en Judea, en otros casos simplemente para las necesidades de la iglesia local. Pero, efectivamente, aquí no hay petición de diezmos ni del tesoro especial que pudiera tener la Iglesia, sino que es una ofrenda que él está recogiendo en otras iglesias. Y de la misma manera que ha dado instrucciones a las varias iglesias que él estableció en Galacia, también le da instrucciones a la iglesia de Corinto. Primera cuestión. Segunda cuestión. La ofrenda, además, se recoge los domingos. Se supone que uno aparta los domingos.
Y de nuevo hay una referencia a ese primer día de la semana, que era cuando se reunía la Iglesia. Ustedes recordarán el episodio de Eutico en el libro de los Hechos, que Pablo se alargó en la predicación, Eutico estaba en la ventana, se durmió, se cayó y pensaron que se había muerto, y era el primer día de la semana. ¿Por qué el primer día de la semana? Por dos razones fundamentales, una teológica y otra práctica. La razón teológica, que Jesús resucitó en domingo, y por lo tanto tenía mucha lógica reunirse en domingo, que era el día de la resurrección. Pero la segunda práctica era la manera de no ser confundidos con los judíos. Pablo era un judío, Pedro era un judío, Apolos era un judío, pero allí había gente que no era judía, en el caso de Corinto mayoritariamente eran gentiles, y esa gente cuando se reunía era el primer día de la semana. Y por cierto, lo que aparece aquí en Primera de Corintios, lo que aparece en Hechos, aparece en los escritos de los paganos de la época que hablan de los cristianos. Por ejemplo, en el paso del siglo I al siglo II hay un intercambio de cartas entre Plinio, que era gobernador en Asia Menor, gobernador romano, y el emperador Trajano. Y Plinio escribe al emperador para preguntarle qué hace con los cristianos. Es decir, ¿qué hago con esta gente? ¿La persigo y la mato? ¿La dejo vivir? ¿Qué hago? Y Trajano le pide que haga una investigación previa para ver qué hacen los cristianos. Y en esa investigación que hace Plinio, en la cual no tiene ningún problema en torturar a algunos de los cristianos interrogados, seguramente para que hablaran más, él comenta cómo se reúnen el primer día de la semana. Se reúnen el domingo. Y cuando se reúnen, cantan himnos a un tal Cristo como si fuera Dios, dice Plinio, y estudian las Escrituras y después tienen una comida sencilla, que era la Cena del Señor, que sabemos que inicialmente pues estaba en el marco de una cena real. Y esto es lo que le dice Plinio. Es decir, da los mismos datos que vemos todavía en el Nuevo Testamento, aunque con medio siglo de distancia aproximadamente. Y es lo que aparece aquí. O sea, esto sabéis que tengo mucho interés en esa ofrenda, que efectivamente se lo he dicho a las iglesias que yo he ido estableciendo, y eso os incluye, y esto es algo que no quiero que se haga como una ofrenda cuando yo llegue. No, vosotros el primer día de la semana apartáis algo y ya cuando llegue alguien o llegue yo, se le hace entrega de esta ofrenda. Pero ni mucho menos es una ofrenda que se va a producir en ese momento, excitando lo más posible a la gente y manipulándola lo más posible a ver si dan mucho más. No, esto es algo que se hace de manera pensada, razonada, responsable, cada uno, según el Señor le haya prosperado, pues que aparte un poco, y eso es lo que tiene que hacer. Y es muy interesante lo de según cada uno le haya prosperado. Es decir, el hecho de ofrendar en la Iglesia no está sujeto a una cuota, como por ejemplo en las sinagogas o como por ejemplo en un club. Es algo que obedece a la situación en la que estamos. Y hay veces en que efectivamente nuestra ofrenda seguramente se quedará en lo simbólico, el Señor la va a recompensar igual porque sabe lo que hay en nuestro corazón, y hay veces en que efectivamente a lo mejor hemos prosperado una barbaridad y nuestra ofrenda puede ser más grande, pero lo que no es una cuota. Yo me acuerdo cuando me establecí aquí en Estados Unidos, pues hace ya casi 12 años, que una noche cenando con una familia judía, estaba hablando con ellos y les pregunto a qué sinagoga asistían. Entonces me dicen, bueno, no somos miembros de la sinagoga, vamos en las grandes fiestas, pues en Yom Kippur, en la Pascua, etcétera, en Pesaj. Dice, pero no somos miembros de la sinagoga porque la cuota es muy alta. Yo, ¿cómo? Dice, sí, es que para ser miembro de la sinagoga hay que pagar una cuota. Y entonces me dijeron cuál era la cuota y era como pertenecer a un country club, o sea, algo tremendo. Y no crean que exagero, la cuota era elevada. Y yo podía comprender que esa familia no se pudiera permitir ser miembro de la sinagoga, aunque fuera en las grandes fiestas. Y digo, bueno, pero ¿y este dinero en qué se va? Me dice, bueno, el rabino cobra $600,000 al año. Y efectivamente se lo podía permitir, porque realmente con la cuota que tenía la sinagoga, en fin,
con que hubiera una serie de miembros que la cubrieran, vamos, de sobra, de sobra. O sea, perfectamente, pero evidentemente estar en la sinagoga exigía una cuota. No es algo que tenga nada que ver con el cristianismo que aparece en el Nuevo Testamento. Cuarta cuestión muy importante. Las ofrendas van destinadas a cubrir necesidades de la congregación. Es verdad que las iglesias del siglo I, como no se reunían en edificios, como no construían iglesias tal y como las entendemos hoy en día, como no tenían un personal pagado, evidentemente se podían permitir hacer eso. Cuando, por el contrario, es enormemente importante el tener un edificio lo más grande posible. Yo conozco a alguno que solamente el solado, el suelo de la sala principal costó $1 millón. No he conseguido que nadie me pueda justificar semejante barbaridad, pero fue lo que sucedió y además se jactaban de ello. Bueno, pues si tú tienes una visión de que tienes que tener una iglesia inmensa y además una iglesia lujosa y además una iglesia que llame mucho la atención, eso cuesta mucho dinero. Si tienes además un pastor que vive de eso, no voy a decir que cobre lo del rabino judío, pero evidentemente no está por trabajar por mucho, mucho menos. Y además tienes un personal que vas añadiendo eso, secretarias, el staff de la iglesia, la gente que lleva la alabanza, etcétera, etcétera. Claro, los gastos se multiplican en cosas que no son realmente las necesidades de la gente de la iglesia y que tampoco son, en ese sentido, la manera en que ayudas a la comunidad en la que estás. Y esta es una de esas cuestiones en las que es muy importante reajustar la visión, porque la visión se ha desviado muchísimo en las últimas décadas. Es decir, la Iglesia se convierte en una estructura que absorbe una multitud de recursos, con lo cual hay que estrujar lo más posible, como si fueran limones a los que asisten a la Iglesia, porque si no, no se puede mantener todo eso. Pero esa no es una visión bíblica. Es una visión del mundo que recuerda la construcción de las grandes catedrales en la Edad Media en medio de masas de pordioseros y de mendigos, pero no tiene nada que ver con la enseñanza del Nuevo Testamento. Hay algunas anécdotas en ese sentido que a mí me parecen muy interesantes. Voy a contar solo una, me voy a controlar y voy a contar solo una anécdota que protagonizó en esta parte de los Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, un predicador que fundó además una comunidad que se llamaba Koinonia Farm en el sur de los Estados Unidos, donde en la época de la segregación racial él tenía viviendo juntos a cristianos negros y blancos, que además, como en muchos casos eran de extracción pobre, sobre todo los negros, pues resulta que se mantenían con esa granja. Por eso se llamaba Koinonia Farm, que la traducción sería algo así como la granja comunión, o la granja que tiene comunión. Y Clarence Jordan, que alguno lo hubiera visto, yo he visto fotos de él, y hubiera parecido un redneck del sur de Estados Unidos, un simple campesino, era un tipo que se había graduado en la universidad y su especialidad era el griego. Y conocía magníficamente el griego del Nuevo Testamento. Yo he visto sus traducciones y he leído sus comentarios a porciones de las Escrituras, y es una de esas personas que lo lees y dices, este sabe de lo que habla. Este no está repitiendo la pavada que ha visto decir a uno en YouTube o que aparece en no sé qué folletito. Este se conoce la Biblia y además la lee en el griego y sabe de lo que habla. Y en cierta ocasión lo invitaron a predicar en una iglesia aquí en el sur de los Estados Unidos. Una iglesia bautista, pero hubiera podido ser de cualquier otra denominación. Y cuando llegó a la iglesia para predicar el domingo, uno de los diáconos lo recibió muy entusiasmado y le empezó a enseñar una cruz enorme que habían levantado a la puerta de la iglesia. Y entonces era una cruz que, vamos, tú venías a kilómetros por la carretera y veías la cruz y sabía que había una iglesia, y estaban locos de contento por el gasto de la cruz. Y en un momento determinado le dijo, bueno, nos ha salido un poco cara. Y a continuación le dijo la cantidad, que eran bastantes miles de dólares, y más en aquella época que eran los años 60. Y en ese momento Clarence Jordan, mirando al diácono y con el sentido del humor que le caracterizaba, dijo, pues han hecho un mal negocio, porque en el siglo I a los cristianos las cruces se las daban gratis.
Hay una enorme ironía en esa respuesta. Me temo que yo hubiera dicho seguramente algo muy parecido. Es que el grupo de los maleducados somos como somos. Pero es una gran verdad. Es que hay gente que ha perdido totalmente el rumbo con los gastos y el dinero que se ofrenda en una iglesia. Claro que hoy en día pues uno tiene que atender que efectivamente no se nos vaya la luz, no nos quedemos sin internet, funcione el agua, no se atasquen los baños, etc. Estamos de acuerdo, eso es normal y natural. Pero pretender que al final quien absorbe todos los recursos es la iglesia, como si fuera el edificio, como si fuera un chupadero de dinero, que además haya toda una estructura de gente que vive también de la religión, eso no está en el Nuevo Testamento y no es bíblico. Y cuando uno ve en el Nuevo Testamento cómo se realizan ofrendas según cada cual ha prosperado uno y además con corazón alegre, siempre están dirigidas al bien de los demás. ¿A quién se dirigen? Bueno, a veces hay que ayudar a un misionero que está en un país donde no se puede ganar la vida y hay ofrendas de las iglesias. Hay ejemplos en el Nuevo Testamento. En otras ocasiones son hermanos, aunque quizá no sean de la propia congregación, a los que se ayuda porque están en necesidad, como esta ofrenda que aparece aquí. En otras ocasiones es gente que ha quedado totalmente desamparada. Pablo habla en las cartas pastorales de las viudas. Tienen que ser viudas de verdad, no gente que vive a cargo de la iglesia por eso de que se ha quedado sin marido. Tiene que ser gente que no tiene unos hijos que cuiden de ellos, porque los hijos son los primeros que tienen una obligación hacia los padres. Pero lo que se recoge en las ofrendas es algo que busca, sobre todo, ayudar a la gente de esa congregación y luego hacia afuera a otra gente cuya necesidad conocemos e intentamos socorrer en parte. Y este final de la carta de Pablo, empezando con lo del dinero de la ofrenda, daría para hablar horas sobre la administración de las ofrendas, hacia dónde deben ir encaminadas y qué hacía la Iglesia del siglo I, que desde luego no es lo que hace la Iglesia del siglo XXI, del siglo XXI. Y es para reflexionar mucho en ello, es para reflexionar mucho. Y desgraciadamente, como en muchos casos la Iglesia se ha convertido en un teatro y en un show, la gente llega al show, ve al showman, con un poco de suerte no predica demasiado mal ni es demasiado aburrido, escucha a la música del showman, con un poco de suerte el grupo de alabanza tampoco es muy malo ni muy disonante, y a continuación paga el espectáculo. Eso puede ser muy común, pero no es bíblico. Y indica mucho la salud espiritual de una iglesia. Mientras que cuando en una iglesia del modelo del Nuevo Testamento lo que se ve es la situación de los miembros. Sabemos qué persona tiene problemas porque no tiene trabajo e intentamos ayudar a encontrar ese trabajo en la medida de lo posible. Sabemos qué persona tiene necesidad en un momento dado e intentamos ayudarla en esa necesidad en ese momento dado, y ese sí es el modelo bíblico. Segunda cuestión que aborda Pablo en esta despedida y que va más allá de las ofrendas, y es la preocupación pastoral, la preocupación por la gente de Corinto. Dice en los versículos del 5 al 9: Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo tiene una preocupación genuinamente pastoral por la gente de Corinto. No dice, bueno, ya os he escrito esta carta, escribí antes de esa una carta que debía ser durísima, que no nos ha llegado, y, oye, arreglaos con la carta. No, Pablo dice, vamos a ver, os he escrito 2 cartas, esta es una carta detallada, yo sé lo que hay, pero en cuanto que haya pasado por Macedonia, que por Macedonia tengo que pasar, yo me voy a quedar en Corinto. No sé exactamente el tiempo que me voy a quedar, o sea, lo mismo hasta me quedo todo el invierno en Corinto, porque
En invierno era enormemente difícil viajar. Estos son viajes en Grecia, buena parte de los viajes en Grecia se hacían por mar y efectivamente el invierno era muy mala época para navegar. Recuerden ustedes el episodio de Pablo, camino de Roma, naufragando, acabando en la isla de Malta, precisamente por el tiempo. Pero, y esto es muy importante, versículo 7, no quiero veros ahora de paso. Es decir, vosotros me preocupáis. Yo tengo que ordenar mi tiempo, porque tengo una tarea apostólica que me obliga a pasar por Macedonia, que me va a hacer quedarme en Éfeso, etcétera, pero vosotros me preocupáis y voy a pasar tiempo con vosotros. En muchas ocasiones es más fácil darle a una persona $50 que estar 1 hora con ella. Si es un pesado, todavía más. Con los de la congregación de Corinto no quiero ni pensarlo. Pero la idea de Pablo es que hay esa preocupación pastoral. O sea, imagínense el panorama, tengo que pasar por Macedonia, luego me tengo que ir a Éfeso, que ya era Asia, estaba relativamente cerca, pero ya era otro continente, era Asia, pero yo me voy a quedar en Corinto, lo mismo hasta me quedo el invierno con vosotros, porque efectivamente vosotros me preocupáis y espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Y todo esto entre un paso por Macedonia, donde él había establecido las primeras iglesias en Europa, y Éfeso. Y Éfeso, donde, por cierto, se me ha abierto una puerta, y claro, esa puerta que se me ha abierto, tengo que entrar por ella. No voy a desaprovechar la oportunidad que se me ha abierto en Corinto, aunque, como dice aquí, los adversarios son muchos. Pablo sabía lo que era Éfeso, estudiamos en el libro de los Hechos cómo a poco lo linchan, o sea que conocía de sobra a los efesios. Yo sé el deber que tengo en Macedonia y el que tengo en Éfeso, pero no os voy a dejar. Quiero pasar un tiempo con vosotros, quiero que veamos estas cosas más de cerca. Yo tengo una preocupación verdaderamente pastoral. Tercero, además me preocupan mis colaboradores, no solamente las iglesias. Versículos del 10 al 12. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie lo tenga en poco, sino encaminadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Esto que dice aquí es tremendo, porque lo que uno se da cuenta es que los corintios eran de armas tomar. Yo tengo un colaborador que se llama Timoteo. Bueno, cuando Timoteo vaya, os agradecería que no le hicierais la vida imposible, que esté con tranquilidad. Claro, cuando te dicen que cuando vaya esté con tranquilidad, uno dice, ¿cómo debían de ser los corintios? Y Pablo los conoce. Dice, no, cuando vaya Timoteo que esté tranquilo. A ver si ahora, cuando llegue el pobre, van a decir, este no es Pablo, este no es Apolos, este no es Pedro, en fin, del equipo de Pablo, pero vamos, el que debe llevar los cafés. No. Cuando vaya Timoteo, que esté tranquilo entre vosotros y que nadie le tenga en poco, porque eso no es justo. ¿Y qué pasa con Apolos? Apolos no quiere ir ni atado a ver a los corintios. Lo cual quiere decir que había tenido alguna experiencia con los corintios que debía de haber sido fina. Ese versículo 12 donde dice, acerca del hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Y uno se imagina a Pablo diciendo, hombre Apolos, si hay hasta tontos en esa congregación de Corinto que dicen que son tuyos, que son partidarios tuyos, ve a ver a los corintios, Apolos. Y Apolos diciéndose, vas a hacer perder el tiempo con esa gente, que tengo cosas más importantes que hacer, Pablo. Y Pablo volviendo a insistir, hombre Apolos, si hasta están divididos y unos dicen que son de Pablo y otros de Pedro y otros que son de Apolos, razón de más para no ir, no voy a perder el tiempo con esa gente para que se me dividan todavía más, no tengo la menor intención de aparecer por ahí. O sea, esa la idea bastante clara. Y dice mucho de cómo eran los corintios y dice mucho de cómo a Pablo le preocupaba la gente. Y en este sentido era bastante claro. Por favor, cuando vaya Timoteo, tratadle bien, que pueda tener tranquilidad, encaminadlo en paz.
Es tremendo esto de que mandes a alguien a un sitio y estés con la preocupación y la zozobra de lo que le van a hacer. No, voy a mandar a Timoteo, que es una bella persona, es joven, es un poco apocado, tiene problemas de estómago, seguramente de los nervios, por lo que dice el Nuevo Testamento, no me lo estoy inventando. Pablo le dice que tome un poco de vino porque tiene problemas de estómago. Y seguramente la idea era que el vino te va a relajar un poco. Es decir, al pobre Timoteo, como a mucha gente, los nervios se le agarraban al estómago, y Pablo dice, por favor, cuando vaya, que esté en paz. No me le hagáis la vida imposible, que es algo para lo que funcionáis muy bien. Y a Apolo le he pedido de verdad muchas veces que vaya, pero es que no tiene la menor intención. Pensad un poco por qué será. Yo espero que en algún momento decida ir, pero de momento ni la menor intención. Cuarto, parte de esta despedida, de estas conclusiones de 1 Corintios 16. Ha hablado primero del dinero de la ofrenda, ha hablado en segundo lugar de su preocupación pastoral, ha manifestado su preocupación por los colaboradores y ahora vienen los últimos consejos. Y Pablo menciona 7 consejos, 7 cuestiones que hay que tener bastante presentes. Primera, versículo 13, velad y sed fuertes. Dice así, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esto supongo que hay gente que consideraría que es intolerable. En una sociedad que cada vez va creyendo más en hombres absolutamente feminoides y blandengues, y mujeres que generalmente cuando dicen que son empoderadas es porque han decidido que abortar está muy bien, pues claro, lo que dice aquí Pablo encaja muy mal con la cultura en la que vivimos. Pero Pablo lo que está diciendo es algo verdaderamente digno de tenerlo en cuenta, incluso aunque uno sea una mujer. Parece como diciendo, mira, si eres una mujer, pórtate también como un hombre. Es decir, vamos a dejarnos de tonterías y de pavadas. Primero, velad. Tenéis que velar, tenéis que estar firmes, tenéis que portaos como un hombre, tenéis que esforzaos. Nosotros vivimos, desgraciadamente, en un tiempo donde en muchas ocasiones desde el púlpito se predican blandenguerías para mantener contenta a la gente. Como quien está en el púlpito depende del dinero que le da la gente que está por ahí abajo, pues es igual que un humorista o un cantante, procura agradar al máximo de gente. Y esa es la realidad, y por lo tanto vamos bajando el nivel, vamos diluyendo la enseñanza, de tal manera que venga cada vez más gente, ¿no? Se van contentos, se van estimulados. En su vida no ha cambiado nada, es posible que hasta ni se hayan convertido en su momento, pero bueno, eso se llena, y como todos los negocios, cuantos más clientes hay, mejor para el dueño del negocio, pero no es lo que hay en la idea de Pablo. Vosotros, en primer lugar, tenéis que velar, que estar firmes, que portaos como hombres y que esforzaos. Primera cuestión. Esta vida es una vida dura. Y en esta vida no puede uno de pronto decir como si fuera un niño de 2 años, mamá, me he hecho pupa. No espiritualmente. Y lo primero que tenéis que tener en cuenta, queridos corintios, que sois de cuidado. A la hora de hacerle la vida imposible a Timoteo parece que os las pintáis muy bien, pero luego a la hora de enfrentaros con ciertos desafíos no sois tan eficaces. Tenéis que velar, que estar firmes en la fe, que portaos varonilmente y que esforzaos. Segundo, las cosas hacedlas con amor. Versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. En el capítulo 13 de 1 Corintios, Pablo dedicaba todo un himno al amor que se coloca justo en el centro de la sección donde habla de los dones espirituales y de la reunión de la Cena del Señor. Y no es porque de pronto Pablo ahí le da la inspiración y dice, va a quedar aquí de maravilla un himno hacia el amor, sino porque está diciendo algo real. Una iglesia se puede desviar en la idea de los dones, sobre todo si son espectaculares, y apartarse de lo que Pablo llama el camino excelente, que es el camino del amor. Haced todo con amor. Porque hay cosas que verdaderamente no deberíais hacer y hay otras que hacéis, pero lo que hay es el afán por destacar,
el afán a veces por equilibrar los desequilibrios psicológicos, etcétera, etcétera. Y lamentablemente hay mucha gente, y lo digo con profunda pena, que está en el ministerio para compensar sus complejos. Y entonces se supone que estar ahí arriba y ser un déspota compensa el complejo de inferioridad del que viene, o porque no ha tenido una educación formal, o porque viene de una familia humilde, etcétera. Nada de eso tiene importancia. Los seguidores de Jesús, quizá con la excepción de Mateo y de Judas, pues era gente a veces de un buen pasar, como Pedro y su hermano, pero en general no era gente que perteneciera al top 10 de la sociedad de la época. Y eso no tiene importancia. El Señor los dones los da independientemente de dónde vengas y de quiénes sean tus antepasados. Pero hay gente que desgraciadamente eso no lo ve. Y entonces el ministerio muchas veces es el intento de compensar lo descompensado que hay en mí. No, que no sea así. Haced las cosas no para luciros, haced las cosas no para llamar la atención, haced las cosas no para que la gente os admire o se quede embelesada, haced las cosas con amor. Tercero, y esto todavía más en esa línea, reconoced a aquellos que se merecen que los reconozcan. Versículos del 15 al 18. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Vivimos en una época en que el tipo de medios de comunicación que tenemos, que no existían en la época de Pablo, de manera muy fácil desvían el reconocimiento hacia la gente que de alguna manera es una especie de rock star en el mundo religioso. Y de hecho, si se molestan ustedes en ver algunos de los personajes que son más conocidos en el ámbito religioso, utilizan una serie de sistemas de manipulación de masas, como cualquier político, cualquier cantante de rock, etcétera, etcétera. No crean que utilizan algo distinto ni que es espiritual. Y Pablo dice, la gente a la que tenéis que reconocer no es precisamente ese tipo de gente. Tenéis que reconocer a gente como Estéfanas. ¿Qué pasa con este Estéfanas? Bueno, pues la familia de Estéfanas fueron los primeros que se convirtieron en Acaya. Podían haber sido los terceros o los quintos, pero fueron de los primeros que se convirtieron, esa familia. ¿Y qué pasa con esa familia? Que se ha dedicado totalmente al servicio de los santos. Qué bonita la expresión, porque muchas veces nosotros hablamos con facilidad, y es correcto, de gente que está al servicio del Señor. Es correcto. Pero es curioso cómo aquí lo que enfatiza Pablo es que es gente que está al servicio de los santos, está al servicio de los hermanos. Y esta gente tiene un papel muy importante. Por favor, como dice el versículo 18, reconoced a tales personas. A veces parece que es muy fácil reconocer a un predicador que te junta masas en un estadio. Luego habría que ver, después de que acaba la campaña, cuánta de esa gente realmente se ha convertido y ha quedado en el Señor. El espectáculo es innegable. Lo que quede de fruto real es algo para examinarlo después con cuidado. Pero a Pablo no es el tipo de gente que le llama la atención. Tenéis que reconocer a esa gente. Quizá no los conocéis mucho, se convirtieron en Acaya, de los primeros, que es gente que se dedica a servir a los hermanos. Reconoced a esa gente. No se trata de reconocer a alguien que sea más popular, que aparezca en la televisión, que lo entrevisten en programas de máxima audiencia o cualquier otro tipo de cosas. Reconoced a aquellos que están al servicio de los hermanos. Esa es la clave del reconocimiento. Es una persona que sirve a los hermanos en lo que sea, evangelizando, sirviendo, presidiendo, enseñando, en lo que sea. Reconoced a aquellos que sirven a los hermanos. Y los que no sirven a los hermanos y se sirven de ellos, también reconocedlos, pero en otro sentido, ¿no?
no en el sentido de estima, sino en el sentido de cuidado con estos que son un peligro. Cuarto, muy importante, mantened la comunión con aquellas iglesias que son extranjeras. Las iglesias de Asia os saludan. Versículo 19, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Mantened una comunicación también con la gente de ese continente que está al lado, que es Asia. Y uno diría, ¿y para qué? O sea, nosotros somos imperio romano y además descendientes de los griegos, que son el top de la intelectualidad del mundo antiguo. No. A mí qué me importan las iglesias de Centroamérica o de Extremo Oriente, si yo vivo en Estados Unidos, que es el imperio. Pues estás muy equivocado si tienes ese punto de vista. Porque existe una comunión que va más allá de las fronteras y va más allá de las naciones. Quinto, Pablo, de manera que a muchos les resultará sorprendente, también reconocía el ministerio femenino. En el versículo 19 hace una referencia a Aquila y Priscila, que es un matrimonio que aparece una y otra vez en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo. No solo Aquila y Priscila resulta que era la que llevaba los cafés, no. A Aquila y a Priscila. Y para aquellos que piensan que las mujeres no pueden enseñar, salvo quizá en la escuela dominical, sería bueno que recuerden el pasaje del libro de los Hechos, donde llegó un varón de bastante altura intelectual, que se llamaba Apolos, pero que necesitaba que le suplieran su teología, porque era una teología defectuosa, y Pablo dice que Aquila y Priscila lo enseñaron. No dice que Aquila empezó a enseñar a Apolos y Priscila traía el café mientras Aquila lo enseñaba, sino que dice que Aquila y Priscila lo enseñaron. Y curiosamente, en el capítulo final de la carta a los romanos, Pablo coloca primero a Priscila que a Aquila. Seguramente eran equivalentes. Si mencionas dos nombres, pues tienes que mencionar uno antes y otro después, pero Pablo no tenía ningún problema. A veces dice Aquila y Priscila y otras veces Priscila y Aquila. Claro que en la Iglesia hay mujeres que pueden desempeñar ministerios. Sexto, fuera del amor de Cristo nada vale. Versículos del 20 en adelante, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ósculo es beso, no sé por qué no pudieron poner beso, y la gente que no conozca muy bien el castellano se vuelve loca pensando qué será esto del ósculo. Bueno, pues es un beso. Se ve que a los que revisaron la Reina Valera en el 60, la palabra beso le parecía que en un ambiente eclesial era poco reverente y decidieron poner ósculo para que no se entere nadie de lo que está diciendo aquí Pablo. Y continúa, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Seguramente Pablo, que tenía un problema de la vista, no podía escribir y dictaba. En algunas de las cartas, por ejemplo en Romanos, al final dice, yo, Tercio, que he escrito esta carta, os saludo. O sea, Pablo dictó Romanos a Tercio, que tenía mejor vista, y él parece ser que firmaba al final con letras grandes. Lo dice en alguna de sus cartas, no veía bien, entonces pondría Paulos, que eso lo podía ver, y la gente sabía que era una carta suya, pues llevaba la firma de Pablo, no era una carta falsa, ni mucho menos. Y después de decir esto, él dice, sexto, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Fuera del amor de Cristo nada tiene sentido. Si realmente estamos reunidos aquí y no nos une el amor de Cristo, les adelanto que hace un día espléndido fuera para ir a pasear, tomar el sol, jugar al tenis, incluso bañarse. Pero Pablo dice, fuera del amor de Cristo realmente nada vale, y el que no ame al Señor Jesucristo pues está fuera de juego. Y séptimo, dice algo en lo que él insiste continuamente, el Señor viene, y habría que traducir, el Señor está viniendo. Y esta es una realidad a lo largo de la historia, lo mismo hace 20 siglos que ahora. El Señor está viniendo, no sabemos cuándo llegará, pero está viniendo.
Y acaba la carta de una manera muy hermosa, deseando que mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros, y previamente, en el versículo anterior, que la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. La gracia del Señor es algo que deseo y mi amor es algo con lo que podéis contar. Y acaba la carta. Pero, antes de entrar en las preguntas, quisiera mencionar algo que es importante porque ya hemos llegado al final de la carta. La primera carta a los Corintios es la segunda carta más larga de Pablo. La más larga la vamos a estudiar, seguramente ya será el año que viene, y avanzado el año que viene, que es Romanos, pero la segunda carta más larga es Primera de Corintios, y es una carta dirigida a una iglesia en la que da una serie de notas de cómo debe ser una iglesia. Yo diría que hay 8 notas, y les voy a pedir que lo tengan muy en cuenta. La primera nota que caracteriza a una congregación, a una iglesia en el Nuevo Testamento, es que su cabeza es Cristo. Es una congregación cristocéntrica y no antropocéntrica. Está centrada en Cristo y no en el hombre. Lamentablemente, en las últimas décadas, muchas iglesias han ido de ser cristocéntricas a antropocéntricas. El mensaje que se predica no es un mensaje centrado en Cristo, es un mensaje centrado en los hombres. Tienes que venir a esta iglesia, porque si vienes a esta iglesia, no te vas a enfermar jamás. Si vienes a esta iglesia, nunca tendrás problemas económicos. Si vienes a esta iglesia, no vas a saber lo que es tener ningún tipo de problema en la familia. Esta es una iglesia centrada en nosotros, los seres humanos. La iglesia que uno ve en 1 Corintios es una iglesia centrada en Cristo, porque Cristo es la cabeza de esa iglesia universal. Y eso es enormemente importante, porque vivimos en una época de iglesias total y heréticamente antropocéntricas, centradas en el hombre. Dios vale como el cajero automático de mis deseos y caprichos, no para ser el centro de mi vida. Segundo, es una iglesia que se basa en la enseñanza bíblica. Pablo está continuamente citando la Biblia desde el primer capítulo hasta el último. La base de su enseñanza es la Escritura. E incluso en el capítulo 15, cuando él tiene que recordar la doctrina de la resurrección, no dice, bueno, yo que soy un gran teólogo, esto lo he visto de esta manera y esto os lo cuento. Sino que dice, yo os he predicado lo que yo recibí, que Jesús murió de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado de acuerdo a las Escrituras y que se levantó de entre los muertos de acuerdo a las Escrituras. Es verdad que esas Escrituras quedan corroboradas por centenares de personas que vieron a Cristo resucitado, pero la base de una iglesia son las Escrituras. Y una iglesia no puede funcionar bien si su base, en vez de ser la Biblia, es algún versículo que se toma por ahí de la Biblia y que se esparce como el que tira incienso. Es la base de las Escrituras y por eso es tan importante que una iglesia estudie todos los libros de la Biblia, capítulo por capítulo y versículo por versículo, y no que repita los bosquejos que alguien hizo en algún momento y que son más o menos acertados. Tercero, una iglesia neotestamentaria imparte disciplina. Y eso es algo muy importante. Jesús utilizó solamente 2 veces la palabra iglesia, en los evangelios al menos. Y de esas 2 veces, las 2 veces tiene que ver con el hecho de la disciplina. Una disciplina que pretende restaurar a aquella persona que ha pecado gravemente, que pretende que unos a otros nos podamos corregir de manera fraternal, pero que hay que impartir. Todo el capítulo 5 de esta carta está dedicado a la disciplina. Cuarto, una iglesia en el Nuevo Testamento no se basa en una jerarquía, sino que se basa en los dones del Espíritu Santo. No es una iglesia en la que de pronto en la cumbre está el pastor y luego está por abajo una serie de personas, a lo mejor hay algún cuerpo intermedio de diáconos o algo así, y por supuesto funciona porque hay una jerarquía. No es como la jerarquía papal, porque no damos para tanto, pero es una jerarquía. No, lo que uno ve en 1 Corintios es que la iglesia se basa en los dones del Espíritu Santo.
que la gente colabora dentro de la Iglesia según sus dones y que esos dones los reconocemos. De pronto hay una persona a la que vemos un don, por ejemplo, de evangelizar, y una persona a la que vemos un don de enseñar, y una persona a la que vemos un don de servicio, y una persona a la que vemos un don de presidir, y una persona que tiene un don de enseñanza. Y reconocemos esos dones y la Iglesia funciona de acuerdo al reconocimiento de esos dones, porque la gente dentro de la Iglesia no está encorsetada ni enjaulada en una jerarquía, sino que deja que el Espíritu Santo actúe a través de los dones. Y eso, lamentablemente, es algo que también está muy perdido. Quinto, es una Iglesia que busca vivir en el amor como un camino más excelente, como dice Pablo en 1 Corintios 12 y 13. El camino más excelente no es la cantidad de gente que viene a esa iglesia, no es el edificio de la iglesia, no es que conozcan a determinadas personas de la iglesia fuera. El camino más excelente es el amor, y esto es tremendamente importante. Sexto, es una iglesia que se reúne a celebrar la Cena del Señor. Como hay iglesias que tienen la Cena del Señor 2 veces o 4 veces al año, algunas una vez al mes, pues claro, esto ha quedado muy diluido. Pero lo cierto es que la Cena del Señor tiene una enorme importancia, y tiene una enorme importancia porque recordamos el nuevo pacto sobre la sangre de Cristo, porque en la Cena del Señor anunciamos que Cristo viene y porque además es una unión fraternal. Lo que más le preocupaba a Pablo, como vimos en su día en 1 Corintios 11, era lo que pasaba en aquella dichosa cena, porque se supone que tenía que ser una unión fraternal, donde todo el mundo viviera como un cuerpo, y había gente que se emborrachaba y tomaba aquello como la forma de pasársela bien, y había gente, los pobrecillos, pertenecían a un segmento social más desfavorecido y se quedaban con hambre en la cena. Ni siquiera la idea de compartir funcionaba. Había gente que llevaba y se lo comían ellos. Y había gente que podía llevar muy poco y se quedaba con hambre. La Cena del Señor es muy importante, pero no solo en la Cena del Señor recordamos el nuevo pacto en la sangre de Cristo, no solo recordamos que Cristo viene, sino que recordamos que somos hermanos y que formamos un solo cuerpo, y que, como dice Pablo, nos alegramos con los que se alegran y sufrimos con los que sufren. Séptimo, esa iglesia espera la resurrección y cree en la resurrección. Ayer estaba hablando con uno de los miembros de mi equipo, que es creyente, y me decía que tenía un problema muy grave a la hora de encontrar una congregación. Y me dice, la última a la que fui, el pastor estuvo explicando que a Jesús se lo comieron los gusanos porque desde luego no pudo resucitar. Y a mí en ese momento me vino a la cabeza lo de Pablo, de si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima de todo el género humano. Nuestra iglesia cree en la resurrección, proclama la resurrección de Jesús y esperamos que un día resucitaremos con un cuerpo glorioso como el suyo, porque como dice la Biblia, cuando nuestro cuerpo sea echado en tierra, suponiendo que no estemos vivos cuando regrese el Señor, y ese cuerpo se pudra, de esa semilla que se pudra saldrá algo que será incorruptible y que será inmortal. Y octavo, y este es el último punto, es una iglesia donde la gente, como miembros de un mismo cuerpo, se preocupan de las necesidades de los otros. Una de las cosas que me agrada más de esta congregación es que tiene un grupo de WhatsApp, no un grupo de WhatsApp para colgar fotos, decir estoy en el Caribe y cosas así, sino un grupo de WhatsApp donde la gente todos los días y a cualquier hora de pronto comenta temas de oración, comenta sus necesidades, y hay gente que da gracias a Dios porque el Señor le ha ayudado en una situación concreta, hay gente que pide oración, hay gente que inmediatamente le dice ya estamos orando, etcétera, hasta pone esa foto que aparecen varios así orando y todo lo demás. Es algo realmente muy bueno el hecho de que efectivamente sea una congregación que se preocupa por las necesidades de todos.
que nos afectan a cualquiera de nosotros. Es muy bueno que sea una congregación donde, por ejemplo, en un momento determinado decidimos formar una bolsa de trabajo para que si necesitábamos algo, en primer lugar, ayudáramos a la familia de la fe. Y pudiéramos decir, necesito esta persona, necesito la otra. Inmediatamente Verónica, que es la única que tiene el control de todo este tipo de cosas, pues te pueda decir esa persona o esa otra persona. Y es una iglesia que en estos momentos está en camino de tener su propio banco de alimentos para que al menos nadie en esta iglesia pase necesidad ni tenga que pasar una sola comida sin satisfacer el hambre, y además podamos ayudar a otra gente de la comunidad, aunque no sean de la familia de la fe, para que no pase necesidad. Y eso es enormemente importante. Cuando alguien tiene un motivo de alegría en esta iglesia, no nos sienta mal porque nos da envidia. ¿Por qué el hermano este se ha podido cambiar el automóvil y yo llevo con esa chatarra de 4 ruedas los años que lleva? No, nos alegramos de que ha podido cambiar el automóvil y de que haya tenido un mejor trabajo o de que haya salido bien de una operación. Y por supuesto también padecemos y sufrimos cuando hay un hermano que de pronto no encuentra trabajo o que tiene un trabajo de una manera muy discontinua, o que quizá sobre él pesa la posibilidad de ser deportado de este país. Somos miembros los unos de los otros. Y en ese sentido somos una iglesia, aunque evidentemente no tengamos una cruz enorme en la puerta, entre otras cosas porque esas cruces realmente nos las darían gratis si fuéramos como los cristianos del siglo I. De modo que espero que hayan disfrutado muchísimo de este estudio de Primera de Corintios, por lo menos tanto como yo he disfrutado dándolo. La semana que viene, como era de esperar, empezaremos la segunda carta a los Corintios, y ahora tenemos como unos 5 minutos por si quieren ustedes formular alguna pregunta. Y si no quieren formular ninguna pregunta, no pasa nada. La palabra anatema que se refiere Pablo acá en el versículo... Sea excluido. La idea es que sea excluido. Excluido. No es la misma que se usa en Gálatas 1. Es la misma que se utiliza. Es decir, la idea marca a aquel que queda excluido. Se podría traducir incluso como sea maldito, pero la idea fundamentalmente no es de maldecir, que es algo que no debemos hacer ni siquiera con nuestros enemigos, sino que la idea es la de la exclusión. Si realmente una persona no ama al Señor Jesús, realmente es una persona que se está excluyendo, no tiene lugar en una congregación. ¿Será que se está refiriendo a las personas que llegan a presentar diferentes evangelios? No, y a gente, vamos a ver, hay gente que puede estar en una congregación por razones diversas, ¿no? Me parece que puedo hacer negocios, seguramente no sería el caso de esta congregación, pero sí el de otras congregaciones. A lo mejor encuentro novio, en fin, hay distintas ideas, no necesariamente tienen que ser incompatibles, pero hay gente que en un momento determinado se acerca a otros grupos porque piensa que va a sacar un beneficio que es puramente material. No está movido por el amor de Cristo ni por el amor hacia los hermanos. Si permanece en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Si permanecen en mi palabra, verdad
discípulos conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Oh, oh. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas y nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga. Bye.